Ok, ahí está, se me perdió la ventana. Muy bien, buenas tardes, gusto de saludarles a las hermanas y los hermanos que están conectados otra vez a esta reunión de día martes, donde estamos leyendo a este profeta. Nahum forma parte del grupo de los profetas menores, también conocido como los 12, y ya estamos bastante avanzados en el libro. No es un libro muy largo, por cierto, son solo 3 capítulos, está entre los libros más cortos de la Biblia, pero es un libro que nos deja, como cualquier libro de la Escritura, nos deja mucha enseñanza. Así que vamos a continuar con nuestro estudio el día de hoy, y yo creo que hoy día vamos a terminar con la ayuda del Señor el capítulo 2. Si terminamos antes, pero generalmente mis vaticinios no se cumplen. Así que, pero si terminamos antes, bien. Así que no vamos a pasar más del capítulo 2. Y es que son no muchos versículos, pero sí hay algunas cosas que vamos a ver con más detalle, algunas dificultades en el texto, y vamos a analizar un poquito esas dificultades. Más que nada para recordar de que el estudio de la escritura implica estar consciente de las dificultades textuales que vamos a encontrar cuando leemos en su idioma. Y eso forma parte del estudio bíblico, y forma parte esencial del estudio bíblico, tener claridad en cuanto a lo que el texto diga, ¿verdad? Hay que partir por ahí, aunque parezca obvio, pero hay que partir por ahí, hay que partir por lo que el texto dice. Y si el texto ofrece dificultades, tenemos que estar conscientes al menos de esas dificultades y cómo podemos salvar esas dificultades de la manera más segura y de la manera más precisa. Bien, voy a compartir mi pantalla, vamos a leer. Ok, ahí está. El capítulo 2, ¿verdad? Dijimos que la semana pasada el capítulo 2 realmente parte con el versículo 15, es el primer versículo del capítulo 2 en la Biblia hebrea. Y al capítulo abre con un anuncio de que hay buenas noticias para Judá. Hay buenas noticias para Judá. Las buenas noticias son traídas por un mensajero. Este es un versículo que resuena en el Nuevo Testamento. Pablo lo cita, aunque la cita que él hace es más exactamente de Isaías, capítulo 52, pero la cita de Isaías y de Nahum son muy similares. Lo importante aquí en este mensaje, el versículo 15, es que forma parte de esta dualidad que tiene el libro de Nahum. El libro de Nahum es un libro que anuncia juicio sobre Asiria, pero el juicio de Asiria implica o significan buenas noticias para Judá. Anoche y hoy día alguien me preguntaba con respecto a esto, con respecto a la importancia parece un poco extraño, ¿verdad? Que Judá recibe un mensaje como este, sabiendo que a los pocos años después van a ser invadidos por Babilonia. Y claro, puede parecer un poco extraño que exista esta tan corta distancia entre la destrucción de Siria y la invasión de Babilonia, que ocurrió unos poquitos años después de que Babilonia toma control. ¿Ya? Babilonia tomó control en el año 612 y muy cerca de ahí ya Babilonia invade Judá y se van al exilio. El mensaje de Nahum seguramente fue dado, sin embargo, fue dado más o menos en el año 630, más o menos. Así que más o menos habrá unos 20 años entre el mensaje de Nahum y el exilio en Judá. La pregunta entonces es muy válida, la que hacía la persona, es muy válida, porque
Alguien podría pensar, bueno, ¿y por qué Judá, verdad, está recibiendo este mensaje? Y mi única respuesta por ahora es que Judá está en un punto, digamos, de inflexión. Tiene la posibilidad de volverse al Señor. El Señor está quitando a sus enemigos, el Señor está quitando a sus opresores para que tengan libertad para celebrar sus fiestas, para cumplir sus votos. En otras palabras, Dios le está demostrando a Judá que Dios sigue comprometido con ellos, Dios sigue respetando el pacto. Y por un breve tiempo Judá responde a esto y se mantienen, digamos, especialmente bajo los días del rey Josías, se mantienen en ese sentido fieles al Señor. Pero luego de la muerte de Josías, Judá otra vez va al declive y, y el profeta Jeremías escribirá, ya no hay remedio para Judá, el exilio viene. El profeta Habacuc también, que lo vimos en su momento, el profeta Habacuc también va a anunciar la venida de Babilonia. Así que en un sentido aquí una interesante lección para el pueblo de Dios. Dios siempre está dispuesto a restaurar a su pueblo y que su pueblo se vuelva a él. Eso siempre va a ser así. Pero hay un punto en el caso de Israel, ¿verdad? En el caso de Judá, que ya era necesaria otra clase de intervención. Por ahora el tema tiene que ver entonces con palabras de ánimo para Judá y palabras de juicio para Asiria. Asiria está escuchando este ultimátum, ya no hay más vuelta atrás, así termina el libro de Nahum termina así, no hay remedio para tu quebradura, dice el Señor a Asiria, no hay remedio para tu enfermedad. Lo que se está anunciando sobre Asiria es la caída final, irreversible del poderoso imperio asirio. El versículo 1 del capítulo 2, o el capítulo 2 en general, describe la caída de la ciudad. Describe la caída de la ciudad y lo hace en términos muy, muy vívidos, lo hace en términos muy, muy gráficos. Ya que esta profecía se le llama la visión de Nahum, es posible que Nahum lo vea esto en la visión que él tiene, ¿verdad? Versículo 1 dice, subió destruidor contra ti, la versión NBI dice, Nínive, un destructor, avanza contra ti, la palabra Nínive no está en el texto hebreo. Los traductores la han puesto allí para hacer más claro que el mensaje ahora está dirigido a Nínive. Dijimos que en Nahum abunda el pronombre personal en segunda persona, especialmente segunda persona femenina, singular, para referirse a la ciudad de Nínive, pero a veces también a Judá. Y puede ser un poquito ambiguo ahí, a lo mejor no muy claro, pero el versículo 1 está dirigido a Nínive. Subió destruidor, dijimos que el destruidor, el destructor, es muy probablemente una referencia al Señor mismo, ¿verdad? Vimos en el capítulo 1 que el Señor es descrito como el guerrero divino que está peleando por su pueblo. Y lo que hay en el versículo 1 son una serie de imperativos, hay por lo menos 3 verbos en imperativo, hay un infinitivo que funciona como un imperativo, tiene una fuerza imperativa, y esos 4 verbos expresan de manera muy gráfica la urgencia, el urgente llamado a que el rey asirio, sus soldados, su ejército se preparen para el ataque inminente. Versículo 2, el contraste, el Señor va a restaurar la gloria de Jacob como la gloria de Israel. La razón, saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. Eso va a ser revertido y los saqueadores ahora se convierten en los saqueados. En este caso Asiria. Ellos fueron los que saquearon no solamente Judá, sino que además saquearon por dónde iban. Ellos arrasaban con todo. El escudo de los valientes, el escudo de sus valientes está enrojecido,
Probablemente aquí es la referencia al color del uniforme de ejército, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorcha. Todo esto son descripciones gráficas de la invasión. Acuérdense que Nínive cae por la alianza entre los medos y los babilonios. Son los babilonios los que después van a instaurar su poderío, y los medos van a quedar un poco en segundo lugar. Van a volver a aparecer los medos algunos siglos más tarde. El versículo 5: se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro, la defensa se preparará, las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Toda esta imagen que se ocupa es para describir gráficamente la caída de Nínive. El palacio será destruido, las puertas de los ríos se abrirán. No hay, bueno, se dice que Nínive tenía trabajos urbanísticos maravillosos, tenía canales dentro y jardines y todo eso, pero podría ser que los ríos aquí, las compuertas que se abren, tienen más bien como referencia a la fuga de la gente escapando de la ciudad. Eso podría ser. Y quedamos aquí, tenemos que ver este versículo 7, que es un versículo el más difícil quizás de Nahum. Y la reina será cautiva, o la reina irá en cautiverio. Miren lo que hace la NBI. Ya está decidido, la ciudad será llevada al exilio, gimen sus criadas como palomas y se golpean el pecho. Vamos a ver con un poquito más de detalle este pasaje. Ando buscando algo en mis notas aquí. Versículo 7. Entonces la reina será cautiva y sus criadas las llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Fue Nínive, versículo 8, fue Nínive, y aquí sí aparece la palabra Nínive en el texto. Esta es la primera vez que se menciona la ciudad de Nínive en el texto de Nahum después del capítulo 1. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen. Dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Saquead la plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. ¿Qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones? Donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león y no había quien los espantase. El león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas y llenaba de presas sus cavernas y de robo sus guaridas. Heme aquí contra ti, dice Yahvé de los ejércitos, Yahvé Tsapaot. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y a espada devorará tus leoncillos. Cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Bien, el Señor diga su palabra. El mensaje de hoy día de alguna manera va a continuar la tónica que vimos la semana pasada, la inminente caída de Asiria. Buenas noticias para Judá, malas noticias para los asirios. El versículo 7 es de los más difíciles de Nahum, como decía. Noten ustedes que la diferencia que hay. Noten ustedes lo que hace la Biblia de la América. De hecho, la Biblia de la América hace como casi una combinación entre lo que dice la Reina Valera y lo que dice la NBI. Está decretado, la reina es despojada y deportada. El problema aquí es la palabra reina no está en el texto hebreo, no aparece. De hecho, hay varias diferencias aquí
en el texto. El mensaje de fondo sigue más o menos igual. Y la palabra reina realmente viene, si no me equivoco, aquí les voy a, no sé si ¿pueden ver esto que estoy mostrando ahora? Cambié un poco, cambié la pantalla. ¿Ven? ¿Marco? ¿Se ve o no? Ah, no se ve nada. No. A lo mejor tengo que hacer, tengo que detener aquí y volver a compartir. Eso es lo que tengo que hacer. Lo que quiero mostrar es esto. ¿Ahí se ve? ¿O se ve en blanco todavía? Ah, no se ve. ¿Sí? ¿Se ve? Ya. Ok. Lo que tengo aquí, ¿verdad? En el lado, a mi izquierda, en el texto hebreo, lo que tengo al medio es el texto en arameo, pero en inglés. Okay. Es el texto en hebreo que se conoce como Targum. ¿Okay? El Targum es una de las primeras traducciones que hay. Y luego, más a la derecha, está la Septuaginta, pero también en inglés. No tengo una edición digital de la Septuaginta en español. Y lo puse aquí para comparar lo que hacen estas traducciones. Noten ustedes lo que hace el Targum. La palabra Targum tiene que ver con explicar de manera sencilla. El Targum es la traducción aramea del hebreo, que se escribe con el propósito de hacer el hebreo que muchos no leían, muchos judíos ya no lo leían después del exilio. Y entonces el Targum es el hebreo que se traduce desde el hebreo. El Targum es el arameo traducido desde el hebreo. El arameo y el hebreo se parecen mucho, ¿sí? Ocupan las mismas consonantes. Pero el arameo dice, y la reina se sienta en una litera y ella eh, va hacia el exilio o va entre los exiliados. Ella avanza entre los exiliados. El Targum, el arameo, hace la conexión y traduce el primer verbo que aparece el versículo 8, ¿verdad? Que equivale al versículo 7, si no me equivoco, ahora me estoy confundiendo entero. Dice la reina. La Septuaginta hace otra cosa. La Septuaginta traduce así. Y la subestructura, entendiéndose las fundaciones de la ciudad, las fundaciones han sido descubiertas. Y el vocablo descubierto es posible porque el mismo vocablo hebreo galá que se ocupa aquí para exilio también en otros contextos se traduce descubrir, descubrir algo, descubrir las vestimentas de alguien, etc. Y esto habla un poco, ¿verdad? El propósito de mostrarles esto es ver las diferencias que existen incluso en las traducciones más antiguas. Incluso en las traducciones más antiguas. Tengo otra versión aquí. Tengo otra versión aquí que es la versión conocida como Peshitta. A ver si alcanzan a leer ahí. Biblia Peshitta. Y la Biblia Peshitta es esta tienen que tenerla, por si acaso. Está en la cruzada. La Biblia Peshitta es la traducción en español también del texto conocido como siríaco, el texto siríaco. Y el siríaco es un dialecto del arameo. Está toda la Biblia porque el siríaco era el idioma que se habló muchísimo, muchísimo durante el primer siglo de la iglesia. Esta es la primera traducción que probablemente la iglesia tuvo en el primer, segundo siglo. Y el siríaco dice el versículo 7, dice, ella, refiriéndose a la ciudad, instigó a sus jinetes y fue a la guerra. Sus criadas gimen en sus corazones como palomas. Bueno, ¿cuál es el punto de todo esto? Alguien podría decir, no entiendo nada de lo que el hermano está diciendo. Simplemente estoy comparando versiones y las versiones más antiguas que hay. Eso es lo que estoy haciendo.
Estoy comparando las versiones más antiguas. Y las versiones más antiguas no logran ponerse de acuerdo en cuanto a la exacta traducción del el verbo hebreo que abre este versículo, el versículo 8, el versículo 8, que dice la reina será cautiva, en nuestro versículo 7. Me parece que hay dos alternativas aquí. Una es que se refiere a la ciudad. Eso es lo que hace la NBI. Dice, la ciudad será llevado al exilio, y traducen el primer verbo, el verbo que abre el verbo que abre el versículo 8, lo traducen como ha sido decretado. Esa es una posibilidad. Ha sido decretado. Y esto es verdad. Ha sido decretado, ya no hay vuelta atrás, y Asiria va al exilio. ¿Okay? Esa es una manera de entenderlo. La manera que yo me inclino a entenderlo es que más bien aquí hay una referencia no a la reina, sino a la diosa de Babilonia, de Nínive, perdón. A la diosa de Nínive, que era Ishtar, o Ishtar. Y es muy posible que la referencia entonces sea al ídolo. Cuando un pueblo era vencido, era derrotado, lo que se hacía era sacar al dios del templo, y ese dios era llevado, ese ídolo era llevado y puesto en el templo del dios que derrotó a ese ídolo. Uno ve ese ejemplo un poquito en el Antiguo Testamento, cuando los filisteos toman el arca y lo llevan al templo de Dagón. Eso es lo que hacían. Al día siguiente el dios Dagón aparece tumbado, al día siguiente vuelve a aparecer tumbado y con las manos cortadas, y los filisteos deciden devolver el arca. Esa era la manera de pensar. Me parece aquí entonces que una de esas dos son las alternativas, ya sea que la ciudad en la que se está yendo al cautiverio, lo cual es cierto, o en este caso la reina o la diosa de Nínive, Ishtar, en la que está siendo llevada cautiva, como una imagen siendo llevada al cautiverio. Y las criadas que van gimiendo detrás como palomas serían las sacerdotisas o quienes servían en el templo de Ishtar. Bueno, esto es muy importante también porque el éxito de un imperio siempre está atribuido a sus dioses, a los dioses que eran los patrones de esa ciudad. Ahora, nosotros sabemos de eso, porque en Chile me parece que tenemos una patrona, ¿no? Me parece que la Carmen es la patrona, la Virgen del Carmen me parece que es la patrona de Chile, no estoy seguro. Una especie de deidad oficial de la nación. Bueno, obviamente nosotros no compartimos eso. Pero aquí la referencia muy posiblemente es a la diosa. La debacle asiria parte o está llegando al núcleo. Está llegando al núcleo, ya sea la reina o como yo pienso que es la diosa, el ídolo, la diosa que era venerada y que sería considerada la patrona de la ciudad, la protectora de la ciudad. Pero quien supuestamente debería proteger al rey, quien debería proteger el palacio, quien debería proteger el templo, quien finalmente debería proteger al imperio, no es capaz de protegerse a sí misma. Este es un mensaje potente también para Judá, que estaban siempre batallando con la idolatría. Ellos siempre estaban batallando con la idea de que tenían que tener otros dioses aparte del Señor para su protección y para su provisión. Nahum describe aquí que la derrota siria es absoluta. Se han metido al mismísimo templo y han sacado a la diosa y es llevada cautiva. Tras ellas van las criadas gimiendo como palomas, golpeándose en sus pechos. Lo de las palomas es muy interesante. La palabra hebrea para paloma, la palabra hebrea para paloma es la palabra yona. Yona.
¿A qué les suena Yona? ¿A qué les suena Yona? Bueno, Jonás. Ese es el nombre para Jonás. Yona es el mismo nombre para Jonás. Jonás significa paloma. Y es muy interesante que el escritor aquí mencione de que las criadas gimen como paloma. Yo nunca he escuchado a una paloma gemir, yo simplemente la escucho cantar y creo que a nadie le gustan mucho las palomas. El canto de las palomas, un poco desagradable. Interesante que se hable aquí de que van subiendo estas criadas, van subiendo detrás del ídolo, de la diosa, gimiendo, golpeando sus pechos como paloma. Me parece que aquí hay un recurso literario en hacer una referencia indirecta a Jonás. En su momento hablamos de que Nahum tiene muchas conexiones con Jonás, partiendo por el hecho de que son los únicos dos libros que están dirigidos básicamente a Nínive. Pero la diferencia entre uno y otro es muy grande. Mientras que en la primera, Jonás, la paloma, ¿verdad? Que va a Nínive y lleva un mensaje y que tiene recepción. Aquí ahora ya no hay vuelta atrás. Ahora vienen gimiendo como paloma. Gimiendo como paloma, ya no hay un mensaje de salvación para ellos. El versículo 8 dice, fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen, dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Aquí otra vez es muy probable que la descripción es la de una fuga, alguien que se detenga, ya sea para pelear, para bailar, pero no hay quien haga, no hay quien ponga atención, no hay quien se detenga entre esas palabras. Nínive fue de tiempo antiguo. Versículo 8 de la NBI es un poquito más claro, creo yo. Nínive es como un estanque roto cuyas aguas se derraman. Muy llamativo también porque Nínive es descrita como una ciudad que pasó sobre otras naciones y en su momento hablamos de ese verbo hebreo, avar, que se ocupa en el contexto de agua o de inundación, algo que va arrasando, ¿verdad? Pero ahora en Nínive, como un estanque roto, sus aguas se derraman y no hay cómo detener eso. Y eso se refiere muy probablemente a la gente que va huyendo despavorida de la ciudad. Si uno hace un poco y ocupa un poco su imaginación, se va a dar cuenta que la imagen es muy gráfica, es muy tremenda de ver cómo una ciudad tan imponente, tan hermosa, tan poderosa, que confiaba tanto en sus propios recursos, ahora huye despavorida. El versículo 9 hay otro imperativo aquí, dice, saquead plata, saquead oro, no hay fin a las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Los asirios eran increíblemente ricos, hay registros históricos de la cantidad de riquezas que ellos tenían, obviamente de todas las invasiones que ellos hicieron. Aquí el profeta o el libro hace una interesante, hay una palabra aquí que se repite aquí en Nahum unas 5 veces, que es esta expresión llamada que se traduce como no hay. En hebreo esta es una sola palabra, se conoce técnicamente como la partícula de no existencia. Partícula de no existencia. Y obviamente indica la ausencia de algo. A veces se traduce como nada, pero muchas veces se traduce también como no hay. Y esto es muy interesante. El profeta Nahum ocupa este vocablo aquí en este versículo. Dice, no hay fin. En el versículo 8 aparece también, cuando dice,
ninguno mira, ahí está la misma expresión. O no hay quien se detenga. No hay quien se detenga. Y en el versículo 9, no hay fin a la riqueza. Un par de cosas que decir de este versículo. Ya voy a volver a esta partícula adverbial llamada de no existencia. Ya voy a volver aquí. Y voy a retomar lo de la riqueza. Esta es una nación increíblemente rica. Ustedes saben que la confianza, muchas veces la confianza de una persona, muchas veces la confianza de una nación está en su riqueza. Asiria, por supuesto, no es la excepción. Asiria confía en sus riquezas. Asiria es una nación tan rica. Y de hecho el versículo 9 lo dice, no hay fin de las riquezas. No hay fin. Y interesante lo de la expresión no hay, porque Nahum la va a seguir ocupando, la va a volver a ocupar, especialmente hacia el final del libro. No voy a ver todas las veces que aparece, porque aparece varias veces, pero en el versículo, casi al final del libro, en el versículo 19, dice, no hay, esta es la palabra, no hay medicina para tu quebradura. No hay medicina para tu quebradura. Y aquí está el contraste. El contraste entre la abundancia, la riqueza de una nación. Ahora están siendo saqueados. Hay para todo. Hay para todos, ¿verdad? Esta riqueza inagotable, donde Asiria ponía su confianza. Pero el profeta, el autor del libro, al final del libro, en el último versículo va a decir, no hay medicina para tu quebradura. Ese es el contraste. Esto es un excelente mensaje para, para la humanidad en el día de hoy. La humanidad el día de hoy, los seres humanos y nosotros mismos. Pero especialmente aquellas personas que deciden confiar en sus bienes, en sus capacidades, en vez de confiar en el Señor. Bueno, en algún momento todo eso que ellos tienen va a ser convertido en nada. En algún momento hubo mucho y confiaron en aquello que ellos tenían. Pero en algún momento Dios va a decir, no hay, ya no hay. Ya no hay nada de esa riqueza que tuviste, ya no hay nada de esos recursos en los cuales tú confiaste, y de hecho ya no hay remedio para ti, ya no hay remedio, ya no hay medicina para tu quebradura. Este es un ejemplo de la riqueza literaria de los libros de la Biblia, cómo van ocupando vocablos clave que se van repitiendo a través del libro y que sirven para enfatizar el mensaje. En este caso, el contraste entre una nación que fue tan rica, tan poderosa, que confiaban tanto en sí mismo y que llegan a un punto en que ya no hay remedio para ellos. El versículo 10 dice, vacía y agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. Todas estas expresiones son, otra vez, expresiones que hablan de la destrucción absoluta. Lo más llamativo, quizás, del versículo 11, tiene que ver con tres palabras que se conoce como, diríamos nosotros, una aliteración. Creo que no estoy confundiendo los vocablos. Pero lamentablemente la Reina Valera no nos ayuda mucho aquí. La NBI sí nos ayuda. Miren. Destrucción, desolación, devastación. Las tres palabras parten con de, y terminan en Sion, Sion, Sion. Eso es lo que hace el texto hebreo también. Destrucción, desolación, devastación. Esto es una manera de ayudar a recordar o a memorizar.
vacía, agotada y desolada está. Es bonito, es muy bonita ese recurso, lo que hacen aquí los traductores de la Reina Valera, vacía, agotada, desolada. Pero en hebreo, el juego de las tres palabras es muy potente. Destrucción, desolación, devastación, buká, un bulacá. Eso suena en hebreo. Ahora, la diferencia en hebreo es que no solamente tiene este juego de palabras, sino que también la primera palabra, la segunda es más larga que la primera y la tercera es más larga que la segunda de la primera. Así que no solamente hay un tema de sonido, no solamente hay un tema de verdad, la literación o la sonancia, sino que además también hay una progresión. Incluso las palabras, de una palabra corta, una más larga y otra más larga. Y eso también forma parte de la riqueza literaria del libro. Una manera de describir a través del lenguaje la progresión, el avance irreversible de las tropas enemigas, de los babilonios, de los medos, que están invadiendo a Siria. Ya no hay remedio para esta ciudad, ya no hay remedio para este imperio. Destrucción, desolación, devastación. Desfallecen los corazones, tiembla la rodilla. ¿Cuándo iba a ser esto imaginable? Una nación tan brava, tan valiente, tan cruel. Sin embargo, ellos son ahora cuyos corazones desfallecen. Ellos son ahora cuyas rodillas tiemblan, sus cuerpos se estremecen. Noten cómo hay este cambio, ¿verdad? Hay una inversión en la situación de los asirios. De la misma manera va a ocurrir también con esta humanidad. Una humanidad que está hoy día más que nunca y cada vez más tan desafiante hacia Dios, tan valiente supuestamente, desafiando a Dios. Pero el fin de los que desafían a Dios, el fin de los que deciden no arrepentirse y volverse al Señor, su final es el que está aquí: destrucción, desolación, devastación. Llegamos a los versículos centrales, llegamos a la mitad de Nahum. El versículo 11, que equivale al versículo 12 en el texto hebreo, versículos 12 y 13. Estos versículos 12 y 13 están, que serían el 11 y 12 en la Reina Valera, están en el centro del libro. Desde un punto de vista literario, lo que está en el centro generalmente es lo que acarrea la mayor atención, es lo que tiene el mayor énfasis dentro del libro. Y es muy llamativo, ¿verdad? Noten ustedes todas las veces que aparece la palabra león. Ahí está una, la guarida de los leones, los cachorros de leones, donde se recogía el león, la leona, los cachorros del león, y no había quien los espantase. Y no, versículo 12, el león arrebataba abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros y espada devorará tus leoncillos. Mire, por lo menos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si conté bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 referencias al león, leona o cachorro de león. Y ahora, alguien podría pensar, lo voy a decir de otra manera, que nadie haga clase acerca de los leones usando Nahum 2, 11, 12 y 13, ¿ok? Nahum no está haciendo una descripción de zoología, no está dando una clase de zoología en cuanto a la conducta de los leones. Ese no es el propósito, ¿ok? Y de hecho, si alguien viene y es experto en leones, se va a dar cuenta de que lo que Nahum describe aquí no coincide con el comportamiento de los leones. Porque Nahum no está interesado en hacer una clase
de leones. No ese es su mensaje. Más bien aquí los leones, el león, la leona, los zorros del león, es una manera de representar al imperio asirio. El león representa al rey, la leona representa a la reina, los cachorros obviamente a los príncipes y a las princesas. Y la guarida, todo eso, la guarida muy probablemente sea una referencia al palacio, en fin, porque la conducta que se menciona aquí no es la que corresponde a los leones. Ustedes saben que el león, dice aquí que el león es el que arrebataba en abundancia, el que traía las presas, pero en el mundo de la fauna, ¿verdad? El león básicamente no caza mucho, son las leonas las que cazan. Los leones comen nomás de lo que traen las leonas y a veces van a cazar, ¿verdad? Y por ahí cuando ya hay mucho trabajo, ahí tiene que ir a cazar, pero generalmente son las leonas las que cazan. En el versículo 13 esto es más claro cuando se habla de que espada devorará a tu leoncillo. Los leones no eran muertos a espada, eran cazados con arco y flecha, con lanza, y varias cosas aquí. Primero, el león era una figura primordial en la iconografía de Asiria. El león era parte de la iconografía del imperio sirio. No solamente los asirios uno puede ver en Babilonia después, especialmente leones alados y todo eso, pero eran parte fundamental. El león, el rey asirio, se presentaba a sí mismo también muchas veces como un león. Y hay muchas imágenes donde se ve al rey, ¿verdad? El rey asirio cazando leones desde su carro. La idea del león obviamente habla de la fiereza y del poderío del rey asirio. Habla de la seguridad, otra vez, ¿verdad? No había quien los espantase. La pregunta es retórica, ¿verdad? Otra vez la NBI, muy bien. ¿Qué fue de la guarida de los leones? ¿Qué fue de la guarida de los leones? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa guarida tan segura de los leones? ¿Dónde está? ¿Dónde está la seguridad, la provisión, la abundancia que tienen el rey, la reina y los príncipes? Evidentemente la pregunta es, no está. ¿Dónde está? Bueno, no está. Desapareció. Ese león, ¿verdad? Ese león tan feroz, tan salvaje, tan poderoso, ya no puede ni siquiera defender a su propio clan. A ese punto ha llegado la debilidad, la vulnerabilidad del rey asirio. Cosas a lo mejor no nos dicen mucho a nosotros hoy día, pero para el oyente y especialmente para Judá, escuchar lo que está escuchando. El león ya no tiene presa, el león ya no está en su guarida, el león ya no puede asegurar el bienestar de su clan, no puede asegurar el clan de su grupo. Esto es tremendamente poderoso. Y este es el mensaje que está al centro de Nahum. Este es el mensaje que está al centro de Nahum. ¿Por qué el león ha quedado en estas condiciones? ¿Por qué el león ha quedado diezmado? ¿Por qué el león ha quedado inhabilitado, incapacitado? Bueno, aquí está la razón, versículo 13, uno de los versículos más importantes de Nahum, uno de los más intimidantes de la Biblia. Heme aquí, estoy contra ti. He aquí, contra ti. Heme aquí contra ti, declara el Señor de los ejércitos. No hay verbo aquí, en esta frase, no hay verbo. Bueno, el verbo decir la frase, heme aquí contra ti, pero uno podría traducirlo así, heme aquí, estoy contra ti, ¿verdad? Eso sería una manera correcta de traducirlo. Habría que suplir el verbo hoy. Heme aquí, estoy contra ti. Esto es lo peor que un ser humano puede escuchar. Esto es lo más trágico que el ser humano puede escuchar. Que Dios le diga, heme aquí, estoy contra ti. Son las palabras más aterradoras que alguien podría escuchar. Y esto es lo que Dios le está diciendo a
Asiria y al rey de Asiria. La razón de su caída, la razón de su debilidad, la razón al ser incapaz e impotente para defenderse es que el Señor está contra ella. El Señor es el que está contra el rey. Eso es lo que hace terrible y lo hace irreversible la suerte de Asiria. He aquí estoy contra ti. Y noten lo que dice el profeta, dice o declara Yahvé de los ejércitos. Y esta expresión, ¿verdad? Que la hemos mencionado en algunas oportunidades, Yahvé de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Yahvé Tsabaoth, Yahvé de los ejércitos, es una expresión que justamente tiene que ver con el Señor como guerrero. Es aquel que pelea por su pueblo. En Nahum aparece aquí solamente, si no me equivoco, la expresión Yahvé de los ejércitos. Es muy abundante en otras partes, en Malaquía aparece muchísimas veces, pero hay otro propósito allí en ese libro. Pero aquí aparece prácticamente aquí. Esta es la primera vez, casi de las pocas veces que el Señor está hablando en primera persona. He aquí, yo estoy contra ti. Y este es el mensaje que hace son las palabras que hacen del mensaje de Nahum tan tremendo. Es el Señor el que está contra ti. Encenderé y reduciré a humo tus carros y a espada devorará tu leoncillo. Aquí se hace muy clara la figura de que el león tiene que ver con el rey, y la leona, la reina, los leoncillos, los príncipes, porque la espada, ¿verdad? La espada los va a devorar. ¿Cómo termina el capítulo? Termina diciendo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Nunca más se oirá la voz de sus mensajeros. Ahora, ¿cómo partió el capítulo? ¿Cómo partió el capítulo 2? El capítulo 2 partió así. He aquí sobre los montes, acuérdense que el versículo 15 pertenece al capítulo 2, el versículo 1. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. El capítulo 2 abre con un mensajero. Es un mensajero que trae buenas noticias. Es un mensajero que trae buenas noticias para Judá. Asiria caerá y su caída es irreversible. ¿Cómo termina el capítulo? Termina con el profeta, el Señor diciendo por medio del profeta, nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Claramente aquí los mensajeros son los mensajeros asirios, ¿verdad? Y el versículo 1 del capítulo 2 son los mensajeros de Judá. ¿Qué diferencia? El pueblo de Dios recibe buenas noticias. El enemigo ha sido derrotado y ese enemigo nunca más se va a levantar. ¿Cómo termina el capítulo? Diciéndole al enemigo que ni siquiera le van a quedar mensajeros. Ni siquiera van a quedar mensajeros que puedan transmitir las noticias de que el imperio ha caído. Así de rotunda, así de absoluta es la caída de Asiria. Recordemos que para este mundo hay un juicio también. Y uno podría pensar en el mensaje de Babilonia, ¿verdad? Cuando al final ahí en el libro de Apocalipsis se habla, ha caído la gran Babilonia, que representa el orgullo humano, el poder humano, la resistencia a la voluntad de Dios. Babilonia va a caer y va a haber lamento también. Esto no ha cambiado, sigue siendo igual. El hecho de que a lo mejor Dios no intervenga todavía de una manera que alguien podría decir, ¿por qué Dios no hace algo? No, Dios sí lo va a hacer, pero por ahora Él está esperando que la gente recapacite y vuelva al Señor. Bien, son las 8 y vamos a terminar aquí por hoy. Padre, te damos las gracias por el mensaje del profeta Nahum, un mensaje que recuerda que el ser humano nunca va a poder salirse con la suya, nunca va a poder escaparse del juicio si no se arrepiente de su maldad, de su pecado, de su orgullo, de su idolatría.
y al mismo tiempo, Padre, un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios, un mensaje que trae esperanza porque finalmente el pueblo de Dios recordará que sus enemigos han sido derrotados. Y aunque todavía quede, y aunque todavía experimente dolor, opresión o persecución, burla, desprecio, rechazo, el enemigo ha sido derrotado. Lo que tú haces hoy día, Padre, es mostrar tu amor, tu paciencia hacia tu criatura para que se vuelva a ti. Te damos las gracias y pedimos que bendigas el mensaje de esta noche en cada persona que lo ha oído. En el nombre del Señor Jesús. Amén.